Esta conferencia comenzará a grabarse. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea, Cálculo de incremento de temperatura en tableros de baja tensión de acuerdo a IEC, auspiciada por ABB, socio consejero del modelo de certificación empresarial UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Cristian Gamboa, a quien agradecemos por acompañarnos esta tarde y cedemos el espacio para iniciar. Bienvenidos. Gracias, Magali. Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Gamboa. Soy ingeniero de especificación en la compañía ABB y una de mis funciones principales es, entre otras cosas, dar este tipo de charlas técnicas enfocadas a productos y soluciones de distribución tanto en baja como en media tensión. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando un poco de cómo es que hacemos el cálculo de temperatura para los distintos tableros que podemos encontrar bajo la normatividad IEC en baja tensión. Entonces, esta es la agenda que vamos a ver el día de hoy. Son básicamente 4 puntos. Vamos a tocar de manera muy breve de dónde sale o cuál es la teoría detrás de todo este cálculo de baja tensión. Vamos a ver las particularidades y también vamos a ver el uso de ahí alguna herramienta que tenemos dentro de ABB. Entonces, ¿qué es el estándar IS? Bueno, dentro de los muchos mercados que existen a lo largo del mundo, podemos encontrar dos estándares principalmente. Los estándares IS, que son estándares que rigen a la mayoría de los países, tanto estándares de construcción de productos como estándares de instalación. México pertenece a esta asociación, a la Comisión Electrotécnica Internacional a través de la Secretaría de Economía. Existen otros países que también tendrán un organismo gubernamental que los representa ante esta sociedad. Y el otro estándar que existe es sobre todo en Norteamérica, que son los estándares ANSI o el ENEMA, que también tienen sus particularidades. El día de hoy vamos a enfocarnos solo en el estándar IS 61439. Y bueno, la sociedad, la Comisión Electrotécnica Internacional, entre una de sus funciones es precisamente expedir normas que rijan a los productos que involucren alguna parte eléctrica. Hay un estándar para interruptores, hay un estándar para celdas de media tensión, existe otro estándar para transformadores y así sucesivamente, ¿no? Y existe un estándar en particular que es que es el estándar 61439, que rige principalmente a todos los cuadros tableros de distribución. A diferencia de los estándares americanos, IS solo considera principalmente un estándar para todos los cuadros de distribución principal. Este estándar es el 61439 y como están compuestos estos estándares normalmente es por partes. Es un número principal, que es el 61439, y sucesivo a eso sigue un número que especifica la parte. Entonces, para este estándar 61439 está desde la parte 0 hasta la parte 7. La parte 0 abarca principalmente los requerimientos o está dirigido a usuarios finales
con los requerimientos necesarios para poder especificar un producto correctamente. Es decir, es una guía que le sirve al usuario para poder elegir o seleccionar un producto o un tablero en este caso, de acuerdo a las necesidades particulares del proyecto, ¿no? Existe la parte 1, que la parte 1 digamos que siempre debe de estar en conjunto con otra parte. Es decir, las partes 2 a la parte 7 rigen un producto en especial. En el día de hoy vamos a hablar de la parte 2, que son tableros, cuadros de distribución de tipo switchgear. Es importante señalar aquí que la IEC reconoce a todos los cuadros de distribución con el nombre de switchgear. A diferencia de los estándares americanos, existe un estándar que reconoce a un tipo de cuadro, un tipo de tablero como switchgear. Existe otro al cual le conoce como switchboard, otro más para un tipo panel. Aquí eso no existe y EIS dice, bueno, yo todos los cuadros de distribución les voy a llamar switchgear. Y switchgear no es nada más que un envolvente que va a tener dentro de sí dispositivos de interrupción, de control y de señalización. Esa podría ser una definición muy burda de lo que es un switchgear. Entonces, decía que la parte 1 siempre debe de ir acompañada de las particularidades del producto. En este caso, como estamos hablando de cuadros de distribución, tenemos que referirnos a la parte 2. Entonces, ambas partes deben de trabajar siempre en conjunto. Si yo hablara, por ejemplo, de electroducto busway, tendría que referirme a la parte 1, además de la parte número 6. Siempre van en pares. Una son las generalidades y la otra parte son las particularidades. Entonces, este estándar 61439 cubre todos los ensambles para hasta 1000 volts de corriente alterna y hasta 1500 volts de corriente directa. Entonces, ¿qué es lo que contiene la parte 2 de la cual vamos a hablar? Bueno, prácticamente a la izquierda de su pantalla están las 11 partes que describen a los tableros de distribución o switchgear. Aquí podemos encontrar cuál es el objetivo de la norma, podemos encontrar a quién va dirigida, podemos encontrar definiciones, métodos de prueba, particularidades de construcción. Y lo que es importante para el día de hoy son los las verificaciones de diseño. Y dentro de ese mismo apartado, si nosotros nos vamos y abrimos la norma, vamos a encontrar que debemos de cumplir con ciertas particularidades para precisamente verificar que nuestro ensamble, como le llama el estándar, en este caso nuestro switchgear, cumpla bajo norma, ¿no? Todas estas verificaciones de diseño que nosotros debemos cumplir son las que se muestran a su lado derecho, donde está resistencias mecánicas, grados de protección, distancias de fuga, las terminales de conducción, las verificación de cortocircuito. Y lo que nos acontece el día de hoy, pues son la verificación del incremento de temperatura. Nosotros podríamos ahondar un poco más en cada una de ellas, pero tardaríamos más tiempo que una hora. Entonces, algo que normalmente es de interés para todos los tableristas es verificación del incremento de la temperatura. Esta charla va a ir un poco enfocada a aquellos usuarios que se dediquen a construir tableros o armar tableros, pero bueno, también le puede servir al público que esté interesado en este tema. Entonces, ¿qué es la verificación del incremento de temperatura? Bueno, antes de eso decíamos que teníamos las verificaciones de diseño. Entonces, ahí podría surgir la primera pregunta: ¿quién tiene que verificar ese diseño? Una particularidad de los tableros IEC es que son tableros prefabricados, es decir, el fabricante, en este caso ABB,
es quien diseña originalmente este tablero, es el que provee los dispositivos de interrupción, como pueden ser fusibles, seccionadores, interruptores. Entonces, su departamento de ingeniería, de investigación y desarrollo parte de una idea y va creando un tablero que posteriormente estandariza. Lo certifica como ISE, y la particularidad de estos tableros ISE es que son modulares, son armados. ¿Por qué? Porque es más fácil, digámoslo así, construir una especie de rompecabezas que el cliente pueda armar a su manera. En cambio, en los tableros que vienen de origen americano, pues como se pide es como se llega armado, que normalmente es un diseño más cuadrado, no es tan flexible. En cambio, los cuadros de distribución IC, pues tenemos un poco más de flexibilidad. A nosotros nos entregan las partes, nosotros podemos armarlos a nuestra manera, podemos quitar y poner los dispositivos que nosotros necesitemos. Entonces vamos teniendo un poco más de flexibilidad, ¿no? Entonces el estándar me dice, bueno, va a haber un fabricante original, que es así como le llama el estándar, y este fabricante original pues prácticamente es quien diseñó ese tablero desde cero, ¿no? Quien creó los interruptores, quien creó toda la parte metálica, quien hizo todas estas verificaciones. Y existe un segundo participante, y este participante se le conoce en el estándar como fabricante del ensamble, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos a las verificaciones que se le tienen que hacer a un cuadro, a un tablero de distribución, pues entonces nosotros podemos decir, bueno, pues ¿quién tiene que probar las cosas que están aquí mencionadas en dicho estándar, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que tenga que ver con diseño del cuadro, digamos, resistencias mecánicas, resistencias a corrosión, todo tiene que pasar por el fabricante original. En este caso sería ABB, por ejemplo. Y el fabricante del ensamble pues tiene que también realizar algunas inspecciones. Normalmente son inspecciones de rutina, que los equipos se hayan seleccionado y ensamblado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, que los circuitos internos estén ensamblados correctamente, que tengan el torque adecuado, que las conexiones sean las correctas, que las piezas utilizadas sean las adecuadas para soportar las corrientes de cortocircuito, etcétera, ¿no? Si bien es cierto, el estándar nos dice que el fabricante original es el responsable por realizar la verificación del incremento de temperatura. Eso no significa que el fabricante del ensamble no deba de hacerlo. Normalmente el fabricante original diseña algo solo con sus componentes y ya, ¿no? Pero a lo mejor el fabricante del ensamble pues desea meter un equipo que no fue del fabricante original, y entonces va modificando de cierta manera el diseño original. Entonces es ahí cuando el fabricante del ensamble debe también hacer la verificación del incremento de temperatura. Y bien, de nuevo, aquí está toda la lista de verificaciones de diseño que se deben de realizar. En las 3 columnas de su derecha, pues van a ver que hay 3 opciones, que son estas. El estándar nos permite verificar, en el caso particular de la elevación de temperatura, nos permite hacer esta verificación por 3 métodos. El método con pruebas o por test, el método de comparación y un método de cálculo. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar esto? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. ¿En qué consiste la verificación del diseño por test o por pruebas con corriente? Bueno,
Prácticamente nosotros al tener nuestro tablero de distribución, nosotros ya tenemos nuestro interruptor principal y tenemos nuestros interruptores derivados. Pueden ser seccionadores, pueden ser fusibles, pueden ser medidores, etcétera. Cualquier dispositivo eléctrico que sea comúnmente usado en uno de estos tableros se puede incluir en el ensamble y lo que se hace en el método por test es prácticamente nosotros vamos a cargar con la corriente nominal de los circuitos nuestro tablero, de tal manera que al pasar un cierto tiempo, pues estos circuitos sabemos son un conductor y estos conductores pues se calientan con el tiempo por la resistencia interna que tienen, ¿no? Entonces, lo que nos dice el método por test es que nosotros vamos a cargar nuestros circuitos hasta que alcancemos una estabilidad térmica. Esta estabilidad térmica la define ISE como el punto al cual ya no vamos a tener una variación de 1 grado Kelvin durante 1 hora. Entonces, cuando alcancemos nosotros esa estabilidad térmica, físicamente, ya sea con termografías o con termopares, que es lo que dicta el estándar, nosotros tenemos que hacer la medición de temperatura en ciertos puntos y en ciertas partes de nuestro ensamble. Todas estas pruebas y todo lo que se especifica en este estándar está realizado a una temperatura ambiente máxima de 35 grados. Y entonces, ¿qué nos dice este método? Nos dice, ok, tú ya cargaste tu tablero a condiciones nominales, ya llegaste a la estabilidad térmica, ya lo hiciste a 35 grados centígrados, es hora de medir. Obviamente, nosotros teníamos 35 grados de inicio, porque estamos a temperatura de ambiente. Cuando nosotros cargamos nuestros dispositivos, pues ya ocurrió un calentamiento dentro de nuestro tablero. Entonces, lo que nos dice la evaluación por test o por laboratorio es que nosotros tenemos que medir en puntos particulares que están resumidos en esta tabla. El primero de ellos serían los componentes internos del mismo ensamble. Y estos componentes internos pueden ser los breakers, los seccionadores, los fusibles, etcétera, ¿no? Y aquí nosotros en cada punto que tengamos cada dispositivo que tengamos debemos de realizar la medición de tal manera que la temperatura interna resultante no sea mayor a la temperatura máxima permitida del dispositivo. ¿Qué quiero decir? Que si hay un interruptor X que fue diseñado para ser usado a máximo 70 grados, 70 grados debe de ser mi temperatura máxima interna del aire del envolvente. Yo no puedo tener una temperatura mayor porque obviamente estaría dañando a mi interruptor. De igual manera, si yo tengo un medidor que fue diseñado para operar máximo a 70 o 80 grados, yo no puedo superar la temperatura de ese dispositivo con la temperatura que se está generando al interior del envolvente. Entonces, como ejemplo, nuestros breakers están diseñados para operar hasta una temperatura de 70 grados. Si yo sobrepasar eso, pues bueno, ya tendría ahí un mal funcionamiento de los interruptores. Otro punto que tenemos que medir son las terminales del interruptor. Las terminales del interruptor, bueno, cada una de las partes se va a calentar de distinta manera de acuerdo de acuerdo con el material con el que estén hechos. Las partes metálicas seguramente van a calentarse más que las partes plásticas y así, ¿no? Entonces, otro punto donde nosotros debemos de realizar la medición es en las terminales del interruptor que van a conectar con conductores aislados. Entonces, IEC nos dice que el incremento en las terminales no debe de ser mayor a 70 grados Kelvin, que en este caso serían 70 grados centígrados. Nosotros partimos de una temperatura ambiente de 35 grados y al someterlo al test no debemos de pasar los 105 grados.
Esa sería la temperatura máxima permitida por el estándar. Aquí hay una anotación que es lo mismo que el caso anterior, que nos dice, ok, tú puedes llegar hasta 105 grados en el componente de la terminal, pero si el conductor obviamente no soporta esos 105 grados, pues tienes que buscar alguna manera de reducir la temperatura interna del envolvente. Pero esa sería la temperatura máxima de referencia. También tenemos que medir la temperatura en las barras y en los conductores. Y bueno, aquí está normalmente limitado al tipo de material que utilicemos. Por ejemplo, el cobre tiene un incremento de temperatura máximo de 105 grados Kelvin, que hablando de grados centígrados, pues sería el equivalente, 105 grados centígrados. Entonces nosotros podríamos llevar la temperatura de las barras de cobre hasta 140 grados y a lo mejor alguien dirá, bueno, eso es mucho, ¿no? Eso es demasiado caliente. Pues el estándar lo permite, ¿no? De igual manera que los puntos anteriores, yo lo podría llevar hasta 140 grados centígrados, pero la limitante de operación van a ser los equipos que rodean a estas barras, ¿no? Quizás los aisladores no aguantan 140 grados, quizás aguantan menos, entonces tendríamos que jugar con nuestro diseño para no dañar el resto de los dispositivos. Otra medición, otro punto en donde debemos de medir el incremento de la temperatura es en las partes donde yo voy a operar mi interruptor. En la manija, en el toggle, como quieran llamarles, yo debo de tener no más de 15 grados centígrados de incremento de temperatura si es metálico o 25 si es de algún material aislante. Eso quiere decir que yo podría tener hasta 60 grados en la manija y eso sería una temperatura normal. Y bueno, las cubiertas y las partes metálicas del envolvente en sí, pues tendrían un incremento máximo de 30 y 40 grados. Entonces, seguramente hay alguien, sobre todo del mercado norteamericano, sobre todo en México, que se estará preguntando, bueno, los interruptores, el cable que yo utilizo no está aprobado para 70 grados. Esto que estoy mostrando aquí es lo que marca el estándar, digamos, para todo el mundo, ¿no? Y hay las particularidades como Norteamérica, y entonces el mismo estándar nos dice, ok, para Norteamérica hay un anexo M, donde los países de Norteamérica ya no van a tener que seguir esta tabla, sino van a tener que seguir la tabla que se encuentra en este anexo, y aquí el incremento máximo de temperatura sería solo 50 grados Celsius o Kelvin, para las terminales. Entonces ya estamos bajando 20 grados de lo que era la tabla general a 50 grados, que es la tabla para Norteamérica. Esto porque así lo dicta el National Electrical Code y también la norma oficial mexicana. Y bueno, si vamos a utilizar conductores de 90 grados basados en una capacidad de 75, bueno, ahí incrementa los grados que podemos llevar el tablero y de igual manera hay una excepción para breakers de 110 amperes o menores. Y también el bus de tener 105 grados de incremento de temperatura, ahora lo vamos a bajar hasta un máximo de 65 de incremento. Entonces, existen esas diferencias que están marcadas claramente también en el estándar. Eso sería la manera en cómo probamos un tablero, cómo sabemos si el incremento de temperatura es el adecuado. Prácticamente nosotros tenemos que llevar ese tablero a un laboratorio y ese laboratorio va a cargar nuestros equipos y va a hacer estas mediciones. Si cuando se alcanza la estabilidad térmica, los valores que están aquí son mayores a lo medido, entonces nuestro tablero va a tener la aprobación por parte de ese laboratorio. Esto normalmente lo hacen los fabricantes. Los fabricantes de equipo original son los fabricantes originales son quienes se encargan de hacer todos estos tests bajo los distintos laboratorios que hay a lo largo del mundo.
Y una vez que pasan esos test, pues bueno, pueden vender los equipos, como les dije, sueltos y listos para armar o ya armados. Y el cliente puede estar seguro que las verificaciones térmicas ya han sido realizadas. El segundo método para comprobar la temperatura podría ya ser de utilidad para las personas y los usuarios que ya arman tableros propiamente, que ya no son un fabricante original, sino más bien se encargan de hacer el armado de los distintos tableros. Y el estándar lo conoce como comprobación de la temperatura por comparación. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, como su nombre lo dice, nosotros vamos a tomar un tablero que ya ha sido probado en las instalaciones, ya sea del fabricante original o en algún laboratorio, y partiendo de ese modelo que ya fue probado, pues nosotros vamos a armar nuestro tablero. Entonces, la condición que nos da el estándar es que para poder hacer esto, los dispositivos que fueron probados, pues tienen que ser del mismo arreglo, es decir, y del mismo tipo y del mismo fabricante. Es decir, si ABB probó alguno de sus tableros y después todos esos componentes se los vende a un tablerista, a un usuario, pues el usuario obviamente no puede comprar un interruptor o un equipo de un tercero y meterlo ahí y argumentar que, que, el tablero va a funcionar, ¿no? Porque bueno, no sabemos cuál es la disipación térmica de ese equipo, no sabemos bajo qué condiciones fue probado. Entonces lo que nos dice el estándar es que si tú quieres tener la verificación de temperatura por comparación, tienes que tener prácticamente los mismos equipos, con las mismas corrientes nominales y sobre todo con el mismo fabricante, ¿no? Quizás el fabricante originalmente probó el equipo en una versión 1, yo estoy ejemplificando aquí como E1, versión E1, que digamos disipaba 1000 watts en un inicio y después actualizó la versión de ese interruptor, de ese dispositivo, a una versión E2, pero ahora con un valor de disipación menor. Entonces el estándar dice, ok, estamos comparando dos modelos. En el primer modelo tenías un equipo que era menos eficiente y ahora tienes más eficiente. Son del mismo tipo de ejecución, son extraíbles, son de la misma corriente nominal. Ya no es necesario que vuelvas a hacer la comprobación de temperatura por laboratorio. Si me ofreces equipos similares pero optimizados, lo puedes hacer de esa manera, ¿no? El mismo tipo de construcción, es decir, el mismo tipo de fabricante. También no podemos, es algo común que nos dicen, oye, ¿sabes qué? ABB, te voy a comprar los interruptores, te voy a comprar los postes, te voy a comprar los kits para montar mis interruptores, pero no te voy a comprar ni las puertas, ni te voy a comprar los techos, ni las tapas laterales. Entonces, cuando los fabricantes o los tableristas hacen eso, pues prácticamente, y así lo dice el estándar, ellos se están convirtiendo en el fabricante original. Están modificando un diseño existente y lo están convirtiendo en un diseño original. Y entonces estarían obligados sí o sí a hacer la prueba de incremento de temperatura por laboratorio. Porque, bueno, ya están cambiando las propiedades de la lámina, están cambiando las propiedades de la pintura, los métodos de manufactura, etcétera. Entonces, al hacer eso, la disipación térmica pues ya no va a ser 100% la misma o similar. Entonces, el estándar es muy claro en eso. Si tú vas a comprar un ensamble y lo vas a modificar a tu conveniencia, tú te conviertes en el fabricante original y entonces tienes que probar el nuevo ensamble bajo laboratorio. ¿Qué otro punto nos dice el estándar para la comprobación de temperatura por comparación? Nos dice, bueno, si tú iniciaste con un tablero de dimensiones X, pues sabemos que al interior de ese tablero se va a producir un incremento de temperatura. La, la temperatura del aire que se encuentra ahí dentro, pues va a ser X. Y tú puedes, digamos, no hacer el, el test por laboratorio si utilizas los mismos componentes, pero solo utilizas unas dimensiones más grandes. ¿Por qué?
porque bueno, estás utilizando los mismos componentes, pero nada más estás creciendo tu tablero, lo que involucra que al interior del tablero va a haber más aire y bueno, los componentes van a calentar menos el aire interno y aparte como tienes una superficie más grande de donde el calor se puede disipar, pues bueno, no es necesario volver a hacer el test de incremento de temperatura. Y el mismo punto nos dice, bueno, si tú le agregas enfriamiento a algún tablero que originalmente no fue probado con enfriamiento, pues tampoco no es necesario que hagas el test de incremento de temperatura en laboratorio, porque bueno, el fabricante ya lo probó así, tú lo único que estás haciendo es meterle un enfriamiento y con eso estamos asegurando que el tablero sigue cumpliendo aun cuando no fue probado de esa manera. Entonces, este método lo conoce nuevamente el estándar, como dije, como el método por comprobación. Entonces, si ustedes toman el diseño de un fabricante y siguen, digamos, los guidelines para construir un tablero y hacen pequeñas modificaciones como aumentar el tamaño del envolvente, meter ahí algunas rejillas para ventilación, pues no es necesario que ustedes fabricantes de tableros hagan los test en laboratorio. Y existe una tercera manera para comprobar el incremento de temperatura en nuestros tableros y es por evaluación o por cálculo. Y este método o este punto se divide en dos partes. Uno que va a aplicar para cuadros de hasta 630 amperes y otro que va a aplicar para tableros de hasta 1600 amperes. ¿Y en qué consiste en este punto 3? Prácticamente consiste en determinar la temperatura interna del aire utilizando las potencias disipadas por cada uno de los dispositivos. Es decir, en la imagen de la derecha estoy representando un tablero, un cuadro de distribución X, en el cual yo tengo un dispositivo, puede ser un interruptor, puede ser un desconectador, pueden ser unos fusibles, que va a disipar una cierta potencia 1. Recordemos que los conductores normalmente o siempre tienen pérdidas relacionadas a I cuadrada R, ¿no? Entonces, un dispositivo que conduce corriente, pues va a tener una disipación de calor 1, el otro dispositivo otra distinta, el otro dispositivo otra distinta y así sucesivamente. Entonces, todas esas disipaciones al interior del tablero me van a producir una cierta temperatura al interior de mi tablero. Si yo esa temperatura la comparo con otra temperatura ambiente al exterior, pues yo puedo de cierta manera saber cuánto va a ser el calor disipado en el tablero, ¿no? Entonces, la primera manera de hacer esto es solo para tableros con corriente nominal no mayores a 630 amperes. Y aquí prácticamente es conocer cuál es la potencia de todos los dispositivos. Es decir, yo voy a tomar mi tablero, como en este caso, normalmente los fabricantes dan qué potencia van a disipar cada uno de esos dispositivos a corriente nominal. Yo sumo todas las potencias y lo que hago para ese envolvente en particular es ir a una tabla que también normalmente da el fabricante y comparar cuánto potencia tengo disipada por mis componentes y cuánta potencia puedo disipar en mi tablero. Es decir, si yo tomo un tablero, supongamos nosotros tenemos una línea de tableros de distribución principal llamada System Pro y Power, donde se dan este tipo de tablas. Entonces nosotros como fabricante decimos, ok, si tú tienes un tablero que está instalado, digamos, stand alone en un cuarto que está en medio de un cuarto, pues puedes disipar cierta temperatura. Si recordamos que las pruebas en el estándar se realizan a 35 grados, pues yo podría venir aquí a mi tabla y decir, ok,
yo tengo 35 grados de referencia y a lo mejor puedo decir como usuario, ok, yo quiero que mi incremento máximo sea de 35 grados al interior del tablero. Eso me daría una temperatura interna de 70 grados. Y con 70 grados o 35 grados de incremento de temperatura, con estas dimensiones de ancho, profundo y alto, y un grado de protección en específico, yo puedo decir, con ese incremento de temperatura, yo puedo disipar un máximo de, en este caso, 651 watts. Y entonces, si los componentes internos tienen una potencia disipada menor a los 651 watts, el ensamble cumple con el incremento de temperatura. Es así como lo considera la IEC. ¿Cuáles son las condiciones para que podamos decir 100% que cumple con el incremento de temperatura? Bueno, una sería que la distribución uniforme de una distribución uniforme de los distintos componentes. Es decir, yo no voy a agrupar todos o hasta arriba o todos hasta abajo, de tal manera que una zona se caliente más que otra. Entonces voy a intentar distribuirlo a lo largo, ancho y profundo, todos mis componentes de manera uniforme, para que yo tenga, digamos, una verdadera consideración en cuanto a cómo se va a disipar al interior ese calor. La otra, y esta es importante, es que la corriente nominal de los dispositivos la tenemos que considerar al 80%. Y para quienes son de México o de Estados Unidos o de Canadá, este término es parecido a lo que nosotros conocemos como tableros 80% rated. Es decir, que nosotros vamos a tener un interruptor, supongamos que de 100 amperes, y esos 100 amperes normalmente son probados con el interruptor solito en intemperie, pero cuando nosotros los metemos a un tablero, pues el mismo calor interno ya va a afectar la corriente nominal de ese breaker. Entonces, eso es algo que ocurre en los ensambles bajo estándares americanos, pero IEC también nos dice, ok, si tú vas a examinar el tablero por este método, debes de considerar que la corriente de cada uno de los circuitos no va a sobrepasar el 80% de cada uno de los breakers. Entonces, si tenemos un breaker de 100, la corriente real que va a circular o corriente nominal que va a circular por ese circuito en particular no debe de ser mayor a 80 amperes. Si no lo hacemos así, entonces no estaríamos pasando este test. Otra cosa que es similar a los estándares americanos es que la amposidad de los conductores deberá ser calculada al 125% de la carga nominal de los distintos circuitos. Y claro, el último punto es que la temperatura resultante no afecte a la temperatura de operación nominal de los distintos dispositivos. Si nosotros podemos cumplir estos puntos, que son los más importantes, hay otros más que menciona el estándar, pero estos son los más importantes. Si podemos cumplir con cada uno de estos puntos, nosotros podemos decir que nuestro ensamble está de acuerdo a normatividad y que el incremento de temperatura va a ser el correcto. Eso aplicaría para tableros de hasta 630 amperes. ¿Qué pasa con, bueno, la segunda parte del punto 3? Lo anterior fue la primera parte del punto 3. La segunda parte del punto 3 nos dice, puedes utilizar un estándar de referencia, un reporte técnico, que es el estándar 60890, que habla sobre incremento de temperaturas, pero solo lo puedes utilizar hasta 1600 amperes. Tú tienes un cuadro, un tablero de 1600 amperes, puedes utilizar fórmulas aritméticas para determinar cuál es la corriente, el incremento de temperatura en cada uno de los tableros. Y al igual que el punto anterior, tenemos que considerar que los circuitos no van a sobrepasar el 80% del dispositivo de protección o conducción y que los conductores deben estar aprobados al 125% de la corriente nominal. La ampacidad debe de estar calculada al 125% de la corriente nominal.
Entonces, lo que nos dice esta nueva forma de calcular es que nos va a dar distintas fórmulas. Nos va a decir, ok, vas a ir a la tabla de los distintos dispositivos del fabricante. En este caso podrían ser interruptores. Y normalmente las tablas que ahí se encuentran son tablas con la disipación térmica a corriente nominal. Pero ¿qué pasa si yo seleccioné un breaker de 100 amperes, pero yo solo lo voy a estar utilizando a 75 amperes, ¿no? Bueno, entonces tienes que aplicar esta fórmula para poder aplicar o obtener la disipación térmica real. La potencia sería la potencia real que nosotros, la potencia del lado izquierdo sería la potencia real que nosotros estaríamos buscando, y ves la corriente real que va a estar circulando por el dispositivo. La siguiente P, aquí le falta un subíndice, pero sería la P de disipación a corriente nominal, por la corriente nominal, y bueno, nuevamente la corriente real entre la corriente nominal. De esta ecuación nosotros podemos sacar la potencia real que va a estar circulando por ese interruptor, y una vez que obtengamos esa potencia, nosotros lo vamos a afectar por un valor. 1.3 si es para interruptores en aire, 1.5 para interruptores de caja moldeada, o 2 para mini interruptores. Entonces, ese sería un valor. Nosotros ya obtendríamos la potencia real de cada uno de esos dispositivos. De igual manera, tenemos que emplear una fórmula para determinar la potencia de las barras. En el mismo estándar existe una tabla en la cual nosotros nos podemos basar, donde vienen las pérdidas por unidad de longitud, en este caso por metro, que tendríamos en barras, ya sea de aluminio, de cobre, con ciertas dimensiones. Entonces, una vez que obtenemos ese dato de esa tabla, pues ya tenemos otra parte de la ecuación que vamos a necesitar. Y lo mismo aplica para cables, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos los componentes que van a estar dentro de nuestro tablero, vamos a este método que es el 6890, y como les dije, este método 3, la finalidad es de calcular la temperatura del aire al interior del envolvente. Entonces, con los datos que acabamos de sacar, ya podemos determinar distintas temperaturas a distintas alturas del envolvente. Y digo, no quiero entrar en detalle en el cálculo preciso, porque bueno, son 70 páginas del cálculo, así que mejor quiero mostrarles una herramienta que resume esto que tenemos nosotros en ABB. Esta herramienta, quizás alguno de ustedes estén familiarizadas, se llama eDesign. Es una herramienta que nos permite, entre otras cosas, dimensionar tableros de distribución. Y entonces lo que estoy aquí considerando, pues es un tablero sencillo de 1200 amperes con un interruptor principal y con 3 interruptores derivados con sus barras, ¿no? En esta herramienta hay otra subherramienta que nos permite hacer el cálculo de temperatura de acuerdo con lo que vimos anteriormente del estándar 6890. Entonces, yo lo que hice fue irme a este apartado que se llama evaluación del incremento de temperatura, y lo que nos despliega pues son prácticamente esta ventana que nos va a permitir vaciar los distintos parámetros que necesitamos. Entonces, el estándar 6890 está considerado normalmente o hace mención solamente a ventilación natural. Entonces, vamos a empezar con eso. Con ventilación natural, me dice, ok, tú vas a tener una ventilación natural, tú estás buscando tener la temperatura o el perfil de temperatura a lo alto de tu envolvente, y me va pidiendo otros parámetros que pudieran afectar al cálculo, ¿no? Obviamente, si yo tengo una rejilla para que entre aire, pues la disipación térmica va a ser mejor. En este caso, eso es lo que me está pidiendo. ¿Cuánto espacio tienes tú
para ventilación adicional, ¿no? También me pide dónde va a estar instalado este tablero. En esta imagen, pues está situado en medio de una sala, pero yo lo podría tener, por ejemplo, pegado a la pared, lo podría tener al lado de otra columna, lo podría tener al lado de otra columna, pero pegado a la pared. Y así va dando distintas opciones. Lo que estamos haciendo aquí lo tenemos que hacer por cada una de las columnas, porque bueno, cada una de las columnas va a tener dispositivos distintos, o normalmente es así. Entonces, en este caso, vamos a considerar que yo tengo un envolvente situado en medio de un cuarto eléctrico con estas dimensiones. Eh, Todos los valores que están aquí son coeficientes que vienen del estándar que les menciono, que es el 6890, que tiene que ver con los paneles que están en los costados y en las partes posteriores, que es por donde se va a estar disipando el calor. Tiene que ver con el material con el que están hechos, si está pintado, si no está pintado, etcétera. Entonces, esto, en vez de que nosotros lo hagamos manualmente, pues esta herramienta ya no lo da. Entonces, una vez que nosotros vaciamos esos datos, que por automático los toma del diseño que ya teníamos anteriormente, y yo le doy siguiente, me dice, ok, de los dispositivos que tú ya tenías contemplados, tienes una disipación térmica de 348.8 watts, solo considerando los breakers. También hay un factor de demanda que el estándar me dice, ok, si tú tienes más de 2 o 3 dispositivos en tu tablero, pues puedes utilizar un factor de demanda del 0.9, porque normalmente estos dispositivos o no están cargados al 100% de la corriente nominal o no están trabajando en conjunto. Entonces, mientras más número de circuitos tengas, pues el factor de demanda va decrementando. Entonces, eso también viene del estándar, del que les comentaba. Hay una tabla que nos recomienda esos factores. En el peor de los casos, nosotros podríamos poner uno, que nos diría que todo está funcionando a corriente nominal. La pérdida por conductores, podemos emplear las fórmulas que les dije anteriormente, o algo práctico es utilizar un 15% de la potencia de los dispositivos. Entonces, un 15%, que sería algo práctico, de 348, pues serían 52 watts. Entonces, yo aquí podría venir y poner 52 watts de otros dispositivos, entre cables, entre barras y no sé, algún otro dispositivo que no esté considerado aquí. Y extra power losses, ¿no? Si tenemos algún otro dispositivo. Les mencionaba al principio de esta charla que normalmente el test se realiza a 35 grados, pero quizás ustedes no van a ponerse tablero en un lugar tan caliente. Por ejemplo, en Ciudad de México, la temperatura máxima ambiente durante un año son 27 grados centígrados. Yo lo podría poner ahí 27 grados centígrados. Y lo que me va a decir esta herramienta, y lo que es importante es esto: yo tengo una temperatura ambiente de 27 grados centígrados y con todos los dispositivos que tú tienes en tu tablero vas a tener una temperatura máxima de 48.8 grados centígrados. ¿Y esa temperatura máxima dónde va a ser? Bueno, sabemos que por convección el aire caliente sube. Entonces, en la altura máxima de nuestro tablero es donde nosotros tendríamos esos 48.8 grados centígrados. Y lo que nos dice esta tablita es a distintas alturas, tomando como base el cálculo del estándar 6890. O sea, a distintas alturas, pues tú vas a tener distintos perfiles, ¿no? Entonces podríamos decir, ok, yo utilicé un tablero que era de 1.90 más o menos, si mal no recuerdo. Entonces al 1.90, pues tú tienes tu temperatura máxima o tu incremento de temperatura máxima. A la mitad, pues tú vas a tener obviamente otra temperatura. El aire que va a estar a la mitad del tablero va a ser más frío y yo tendría 48 grados. Pero a lo mejor alguien dice, no, yo quiero bajarlo, que no sea mayor a 48 grados centígrados. Entonces lo que tendríamos que hacer, pues es buscar alguna alternativa, ya sea incrementando las dimensiones del tablero, porque va a haber más aire al interior y digamos que
los mismos dispositivos van a tener que calentar más aire, o nosotros podríamos utilizar con la misma ventilación forzada algunas rejillas o algún aire forzado, ¿no? Un valor típico para los ventiladores que se instalan en los tableros son 23 metros por hora, 23 metros cúbicos por hora. Entonces, utilizando ventilación forzada de los 40 y tantos grados que teníamos, pues ahora lo bajamos a 42, ¿no? O a lo mejor si ustedes están empleando ese tablero, no sé, en alguna industria de fundición de plásticos, que es algo común, ¿no? Las temperaturas al interior ahí son bastante más grandes, entonces quizás ustedes estarían buscando quizás utilizar un tablero con un aire acondicionado en, en el mismo, ¿no? Entonces, no sé, los valores típicos de aire acondicionado van desde los 300 watts y hasta los 1500 watts, ¿no? Entonces, si usted le ponen un aire acondicionado a su tablero, uno pequeñito de 300 watts, pues ustedes ya estarían bajando la temperatura hasta 28 grados, ¿no? Entonces, es así como funciona. Bien, bueno, supongamos que funciona esto a 60 grados, pues yo tendría ahí un incremento de 61, ¿no? Y a lo mejor, entonces yo voy a necesitar utilizar un, un aire acondicionado más grande para yo bajar la temperatura interna de mi tablero. Y bueno, es así en resumen cómo funciona esta herramienta. Es una herramienta que les puede servir a los diseñadores o a los tableristas para hacer un cálculo rápido del incremento de la temperatura. Y la condición que nos da es que, ok, una vez que tú ya sabes la temperatura máxima de operación o la temperatura que va a haber dentro de tu envolvente máxima, pues tienes que compararlo, ¿no? Tienes que comparar esta temperatura con la temperatura de tus equipos. Yo aquí estoy suponiendo que está instalado a 60 grados, que podría ser ese ejemplo de una industria de fundición de plásticos, por ejemplo. Y si yo lo instalo sin ningún tipo de enfriamiento, pues obviamente estos 81 grados pues ya van a afectar a mis interruptores que estaban probando a 70 grados. Entonces tendríamos que venir aquí atrás y buscar la manera en cómo podemos enfriar un poco ese envolvente. Y bueno, ya para terminar y muy relacionado a esto, una consideración importante en los dispositivos de interrupción sería que los mismos se ven afectados por las distintas temperaturas. Aquí como ejemplo estoy poniendo en estas dos imágenes dos interruptores que poseen el mismo marco, un marco de 400 amperes. Los breakers normalmente bajo IS están probados a 40 grados centígrados. Entonces, a 400 amperes con 40 grados centígrados, pues tengo mi corriente nominal, 400 grados, porque así fueron probados. Tanto en la protección termomagnética, que es la imagen superior, como como en la unidad de disparo electrónica, que sería la imagen inferior. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un caso como el que vimos ahorita de 65 grados, ¿no? Entonces, de tenerlo a 40 grados, mis 400, yo voy incrementando y a lo mejor yo ya estoy en el rango de los 70 grados centígrados. Entonces, en el rango de los 70 grados centígrados, de tener 400 amperes nominales, pues ahora solo voy a tener 320. ¿Por qué? Porque un interruptor termomagnético dentro de sí tiene un dispositivo que se calienta para poder actuar. Entonces vean el derrateo por temperatura que sufre este interruptor. Pero si nosotros utilizamos el mismo interruptor de la misma corriente nominal, del mismo marco, pero con protección electrónica, nosotros podemos pasar de los 400 amperes a 383. También va a haber una afectación, pero ya no es tan severa como en el caso anterior. Eso sería una consideración que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de tableros. Y me voy a regresar un poquito para finalizar. Este sería nada más el resumen que nos da la IEC, que es la verificación de temperatura, y nos dice que si no hemos hecho la verificación de temperatura por algún cálculo,
seguramente lo vamos a tener que hacer por un test. Y si nos dice, ok, si lo vas a hacer por un test, perdón, nos dice que si el test o el tablero que estamos ensamblando se hizo comparándolo con otro ya existente, si le decimos que sí, pues es porque tenemos una verificación por comparación. Si le decimos que no hemos hecho la verificación por comparación, significa que vamos a tener una verificación por laboratorio, por test. Y de igual manera, si vamos a utilizar el cálculo, si es un ensamble de 630 amperes y estamos respetando las condiciones que dijimos, que son del 80% de la corriente nominal, de la distribución uniforme, si cumplimos con todo, pues nosotros ya automáticamente tendríamos una verificación por el método de las pérdidas de potencia. Y si tenemos un ensamble de más de 1600 amperes, perdón, de menos de 1600 amperes, entonces nosotros tendríamos una verificación de acuerdo al método 6890 o al método que vimos con la herramienta OTC. Muchas gracias, Cristian. Tenemos una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo controlan y aseguran que el ensamblador coloque el material incluyendo barras? Eso es algo que como fabricante original no podemos controlar. Es por ello que al menos en ABB existen tableristas, digámoslo así, certificados que han llevado todo un proceso de aprendizaje en el armado y selección de los distintos componentes para que el tablero que se entregue sea lo más parecido a lo que originalmente se diseñó. Si no se hace de esa manera, el deber ser dice que los tableristas se convierten en el fabricante original y entonces ellos tendrían que ser responsables por hacer las distintas evaluaciones por laboratorio. Gracias. Otra pregunta. ¿ABB comercializa interruptores 100% calificados en México? Sí, sí los tenemos. Ese es un término que se aplica para interruptores bajo normatividad americana, sí los tenemos, sin problema. Y si se refiere a que están certificados para ser vendidos en México, también tenemos todas las certificaciones para vender este tipo de interruptores y cualquier otro en México. Tenemos otra pregunta. ¿Alguna ¿Sí? consideración especial para corrientes armónicas en tableros? El estándar por sí solo no considera alguna prueba con armónicos. Lo que sí se hace en la práctica es dimensionar el neutro si es que tiene conductor de neutro o protección de neutro, ya sea al 50 o al 100 o al 200%. Esa sería la consideración, nada más saber cuál es la corriente de distorsión en el neutro para poder seleccionar las distintas barras y los distintos componentes. Pero el estándar por sí propiamente no hace referencia a una prueba con armónicos. Muy bien, tenemos un comentario muy interesante. Gracias por difundir este tema del cual poco se habla y es bien importante. Bueno, pues en vista de que todo ha sido esclarecido y creo que todos los contenidos han sido abordados de manera integral, damos por terminada esta charla técnica en línea. Agradecemos a ABB y al ingeniero Cristian Gamboa por su notable experiencia y valiosa contribución a nuestro gremio electromecánico.